Saludos, Dios le bendiga en este día. Estamos con el Salmo 106. Dice el Salmo 106, Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me glorie con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres hicimos iniquidad e hicimos impiedad. Bien, vamos a leer hasta acá. Ya vamos a seguir leyendo un poco más adelante. Acá el salmista le dice al Señor que el Señor debe ver en nosotros su justicia. Y este es uno de los grandes problemas que enfrentan la mayoría de los creyentes. Los creyentes que muchas veces ven su vida estancada, su vida frustrada, porque no logran avanzar en los caminos de Dios. Ven que su vida personal siempre está en el mismo lugar, que no hay un avance, que no hay un avance significativo, que pueda decir, bueno, he comenzado hace 15 años caminando los caminos del Señor y de repente sigo en el mismo lugar, estancado, detenido, no he podido avanzar, me he quedado. Y la esperanza de un corazón de un creyente siempre es que nuestra vida mejore, no solamente camino a la vida eterna, sino también guardamos la esperanza de que nuestra vida personal sea libre de las ataduras del pecado, que nuestra vida personal alcance la plenitud y la paz sobre todas las cosas. Pero muchas veces, y en muchos cristianos, estas cosas no suceden. Acá el salmista le dice al Señor que el salmista sabe que Dios es bueno, sabe que el Señor pide justicia y juicio de nosotros los cristianos. Cuando pide justicia y juicio, el salmista nos da a entender de que quiere que nosotros respondamos con justicia. ¿Qué quiere decir que un cristiano responda con justicia? Quiere decir que el cristiano debe entender que cada vez que el cristiano hace mal las cosas, todo el cielo y toda la tierra resulta afectado. Te lo voy a explicar de otra manera. Cada vez que uno peca, cada vez que el cristiano peca, y muchas veces cuando peca deliberadamente e insiste en pecar, tal vez sea por propia voluntad también, o muchas veces porque el pecado es más fuerte que nosotros, sucede que todo el plan de Dios que hay para tu vida se detiene momentáneamente. Y eso lo tenemos que entender. Nosotros los cristianos tenemos que entender las consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Nosotros cuando pecamos, los cristianos, después de haber sido lavados por la sangre de Cristo, después de haber sido regenerados y siguiendo el proceso de la regeneración del Espíritu, sin embargo, estamos propensos a pecar. Pero también tenemos que entender de que hay un camino, que es el camino de la reconciliación con el Señor. Ese camino de la reconciliación siempre tiene que estar puesta en nuestra mente, porque cada vez que nosotros vamos en el camino de la vida, vamos a enfrentarnos también con el pecado. El pecado forma parte de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo decía que su cuerpo lo llevaba cautivo a cosas que él no quería. Así nos pasa también a nosotros los creyentes. Muchos de nosotros en cientos de situaciones nos encontramos con que nuestra carne se revela, nuestra carne, nuestros pensamientos, y sentimos que nuestra carne, nuestros pensamientos son más fuertes que nuestra fe. Por eso es importante acá la parte de la entrega de nuestro corazón al Señor, porque cada vez que nosotros flaqueamos es porque algo está fallando.
¿Y qué está fallando en el creyente? Falla la fe, falla principalmente esa fe que debe ser el ancla de nuestra alma. Cuando el creyente falla, peca, es porque algo está sucediendo en el creyente, no hay un crecimiento, no hay un avance, no hay un fortalecimiento. Y esto lo decimos por experiencia propia, porque nada de lo que yo te comente en estos videos son cosas inventadas por mí, yo también las he vivido. En mi vida de creyente también he pecado muchas veces. He sido esclavo en mi vida de creyente de muchos pecados. Y no soy hipócrita al decir de que nunca he pecado después de conocer al Señor. Ya llevo casi 40 años en los caminos del Señor y sigo de pie. Y adoro al Señor, alabo al Señor, me gozo en la presencia del Señor y enseño su palabra. Y cumplo el ministerio que Él me ha encomendado. Pero no por alegrarme o decir que esto es algo propio mío o propio de mí o propio de mi esfuerzo, no, porque doy gracias a Dios de que Él me ha dado las fuerzas para llegar hasta este lugar. Y hablo de mí, que yo no suelo comúnmente hablar de mí, pero hablo de mí para darte a ti, por ejemplo, en este caso, una explicación de lo que es el camino del Señor cuando uno falla, cuando uno se equivoca, cuando pecamos, como yo también muchas veces pequé, muchas veces, como varón, pequé muchas veces. Hace unos días me preguntaba un muchacho, un hombre, me decía, después que yo le estaba hablando del Señor, él me hizo una pregunta bastante tramposa y me dijo, ¿y vos no pecás escuchando cosas que no corresponden o no pecás mirando cosas que no corresponden? Y en ese momento estaba allí también su esposa y su esposa lo miró de una manera muy fea, como diciendo, ¿por qué preguntas eso? Es una pregunta tramposa y yo le pude responder y le dije a este hombre, mirá, si vos me das a elegir entre la mujer más bella del mundo y Cristo, para mí más bello es Cristo. Yo en este momento elijo al Señor. Entonces nosotros, los cristianos que ya hemos alcanzado la madurez en el camino del Señor, después de haber avanzado, haberme levantado, haberme caído, haberme levantado y haberme caído cientos de veces, haber pecado, haber sido limpiado, así es el camino del cristiano. A algunos cristianos se les va a hacer mucho más fácil y eso va a depender mucho de la entrega de tu corazón y de la fe que en ti vaya creciendo. Porque si en ti la fe no crece, te va a ser difícil también ser libres de las cadenas y las ataduras que atan tu vida. Acá el salmista le dice al Señor que Él quiere adorarlo y alabarlo con un corazón justo, un corazón de juicio, y quiere que lo visite con la salvación. Y eso es una constante de Dios, que Dios quiere que nosotros seamos justos y que nuestras acciones sean justas. Y tus acciones y las mías van a ser justas siempre y cuando nosotros vayamos en el camino del Señor avanzando. La palabra del Señor dice que no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos para salvación de nuestra alma. ¿Y cuándo sabemos nosotros que somos realmente libres? Mira, amigo, amiga, es fácil, es sencillo. Las bendiciones del Señor no acarrean tristeza y las bendiciones del Señor tampoco acarrean duda. Cuando vos te sentís libre, hay paz y verdadera libertad. Tal vez vos me preguntarás, ¿y vos en qué momento te sentiste libre? Yo me siento libre del pecado que me asediaba hace años atrás. Hoy estoy libre de ataduras, no tengo ataduras espirituales, por ejemplo, ni de adulterio, porque
he tenido, digamos, la tentación de hacerlo y no lo hice porque me fortalecí en el Señor con la fe, entregándole mi corazón al Señor. Entonces, sería hipócrita de mi parte decir que las tentaciones no están, pero muchas veces las tentaciones salen de adentro de nuestro corazón. Dice la Biblia que salen de las concupiscencias nuestras. Adentro de nuestros pensamientos están esas cosas que nos llevan encadenados. Entonces, no importa lo que pase afuera, importa lo que pasa adentro de tu corazón. Es adentro donde se encuentran las cosas malas. Es ahí donde las cosas malas deben salir y es de ahí de donde las cosas malas deben desaparecer. De adentro de nuestra alma, adentro de nuestro corazón. Ahí están los adulterios, las fornicaciones, los pecados. Todo pecado que vos te imagines está dentro de nosotros. Tuve la oportunidad de robar, sí, también. Tuve la oportunidad de levantar algo que estaba sobre algún lugar que me gustó. Me vi tentado a levantarlo y dije, no, no lo voy a levantar. Pero eso creo yo que nos pasa a todos. Encontrás dinero en el suelo, tal vez lo ves, sabés que es de una persona, te sentís tentado a guardártelo, pero lo terminás devolviendo. Hay cosas que nos pasan que son increíbles hasta que uno, por ejemplo, no se enfrenta con la tentación externa y con la tentación interna de nuestro corazón, porque son dos tipos de tentaciones, las que vienen de afuera y las que tenemos adentro de nuestro corazón. Y ahí recién conocemos lo que tenemos adentro de nuestro corazón. Ahí recién nos damos cuenta que realmente somos personas que muchas veces somos ingratos o ingratas con el Señor. Porque caminamos los caminos del Señor, pero adentro de nuestro corazón no nos conocemos ni siquiera nosotros a nosotros mismos, hasta que nos enfrentamos con nuestra propia y cruda realidad, que no estamos libres completamente, que el pecado o los pecados aún continúan arraigados adentro de nuestra alma, y eso es lo que nos lleva a pecar, más lo que está adentro de nuestro corazón que lo que está afuera. Pero podemos pedirle al Señor, como dice el salmista acá, visítame con tu salvación. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente. El creyente tiene que saber que cada día el camino a la vida está abierto, ese camino nunca está cerrado. El creyente debe saber que la palabra de Dios lo puede hacer libre. El creyente tiene que saber que Cristo lo puede hacer libre. El creyente tiene que entender de que Cristo tiene poder para liberar. Nunca tiene que caer nuestra fe, jamás, nunca. Nunca bajar los brazos, siempre seguir adelante. Por eso la palabra del Señor dice, persevera. Persevera para que obtengamos nosotros la limpieza de nuestra alma. Ya sé que no se gana por méritos propios, sino que nosotros ponemos fe para que a través de la fe hallemos la gracia del perdón, la gracia de la limpieza de nuestra alma. Todo lo hace el Señor. Él te va a limpiar, pero Él quiere que de tu propia voluntad vos pongas de tu corazón esas ganas y esa fuerza de querer crecer en la fe. Porque no se llega a la salvación por conocimiento, ni se llega a la salvación porque nosotros queramos llegar, sino que la salvación se obtiene a través de la fe, que es lo que hace que nosotros crezcamos por medio de la palabra dentro de nuestro corazón. Es la fe, amigo, amiga, la que te va a liberar del pecado. La fe que ponemos en Cristo, pero no tanto la fe en sí misma, sino el poder que viene de Cristo a través de esa fe. Así que vamos a hacer crecer nuestra fe a través de escuchar la palabra del Señor, a través de leer la palabra del Señor, estudiar las Escrituras. Siempre el Señor va a querer de nosotros que hagamos eso. Sigamos leyendo. Para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me glorie con tu heredad.
Y eso es lo que Dios quiere también de nosotros, ver nuestro bien. ¿Somos escogidos? Sí, somos escogidos. Todo aquel que viene arrepentido ante la presencia del Señor es un escogido del Señor. Y somos escogidos para limpieza de nuestro corazón, para la regeneración, porque ya fuimos limpiados. Ahora debemos ser regenerados. Y la regeneración es un proceso de todos los días. Hacer crecer nuestra fe para que podamos ser regenerados. Amar al Señor, porque Dios no quiere que nosotros le amemos obligadamente, ni tampoco quiere salvarnos obligadamente, como si Él fuera el tirano que todo lo maneja. Dios nos ha dado libertad para que nosotros le amemos con un corazón libre. Y qué más lindo, amigo, amiga, que llegar a la presencia de Dios, ya sea que no estemos en este mundo vivos o que estemos vivos en el momento que el Señor venga, no interesa, cualquiera sea la situación, sabiendo que le hemos amado con un corazón libre, porque ese es el verdadero amor, el amor que nace de un corazón libre. Pero tenemos la responsabilidad, tenemos la gran responsabilidad de hacer crecer nuestra fe. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hay fe realmente? La fe abre el camino a la gracia, pero la fe es responsabilidad nuestra que la hagamos crecer. ¿Entendés o no entendés, amigo? Y la fe va a crecer por aquellas cosas que Dios nos da, y principalmente su palabra. La palabra de Dios va a hacer crecer nuestra fe. Y la fe, obviamente, nos va a llevar al camino de la gracia, a su presencia, a su trono, a donde Cristo derramó su sangre por nosotros para ser limpiados por la sangre de Jesús. De esta manera vas a ser libre. Ayer comentábamos y decíamos que cuando tenemos los dones del Señor, todas las ataduras espirituales como el pecado que nos asedia, como el pecado que nos oprime, como el pecado que muchas veces te esclaviza o me esclaviza también a mí, hace que la unción del Espíritu, al tener los dones de Dios, el don de sanidad, de profecía, de discernimiento de espíritus, de interpretación de sueños y muchos otros dones que Dios nos da, como el amor también, eso hace de que nosotros nos llenemos del Espíritu de Dios. Y cada vez que nos llenamos del Espíritu de Dios, el pecado gradualmente va desapareciendo o inmediatamente va desapareciendo. Eso va a depender de tu entrega al Señor. La entrega que tú hagas mediante la fe, hace crecer la fe en ti, escuchando la palabra del Señor, orando la palabra del Señor para que la palabra del Señor produzca en ti el crecimiento. Pedir al Señor que la palabra de Él crezca en tu corazón, que germine la palabra del Señor en tu corazón. Él te va a ir liberando a través del poder de su Espíritu Santo que se va derramando en ti mediante sus capacidades, mediante sus dones, mediante lo que Él te va proveyendo. Porque Dios nos debe ir llenando nuestra mente y nuestro corazón. Porque nuestra mente está llena de cosas feas, preocupaciones, pensamientos, ansiedades. Conversábamos los otros días con una persona y coincidíamos de que nosotros, los cristianos, también nos quebrantamos, también nos quebramos como se quiebra anímicamente cualquier persona. Porque nosotros los cristianos también tenemos fracturas en nuestra parte emocional. Cuando ya no damos más, cuando ya no soportamos más. Bueno, es ahí cuando tenemos que aprovechar y venir al Señor para que Él nos alimente con el alimento de la fe, con su palabra, para que Él nos enseñe y nos fortalezca. Y Él ahí viene en nuestro auxilio, ahí viene a auxiliarnos, ahí viene a ayudarnos, ahí viene a protegernos. En los momentos en que tu vida y mi vida se quiebran. Amigo, amiga, la salvación de Dios es una salvación que está a disposición de todos los creyentes. No hagamos como hizo Israel, como dice acá el Salmo 106, que se quedaron, que se estancaron en el desierto. Si vos lees el Salmo 106 te vas a dar cuenta, yo te invito a que tú lo leas en tu casa,
cómo ellos en muchas situaciones del desierto detuvieron la obra de Dios. Debían entrar a la tierra prometida en 3 días, pero demoraron 40 años. Y hay muchas bendiciones en nuestras vidas que se demoran y las demoramos nosotros a las bendiciones de Dios. Seguimos atados por el pecado porque somos nosotros los que no nos entregamos al Señor. Y muchas veces nos sentimos tan frustrados y frustradas por la situación y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué sigo atado por el pecado? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mi familia no avanza? ¿Por qué yo no avanzo en los caminos de Dios? ¿Por qué mi vida privada, mi vida particular no avanza? Siempre estoy detenido en la misma situación. Y así constantemente nos vivimos lamentando. Yo te digo una cosa, amigo, amiga, no es tiempo de lamentarse por nuestras cosas personales. Es tiempo de lamentarse por nuestra falta de fe. Ese es el gran problema que tenemos, la falta de fe. Esa fe que se fundamenta en la palabra del Señor. No hagamos como hizo Israel en el desierto. En el desierto hicieron tantas cosas feas. Vos conocés la historia, no hace falta que te la cuente. Cuando cruzaron el Mar Rojo, cómo tentaron a Dios, cómo hablaron mal de Moisés, cómo hablaron mal de Aarón, cómo Dios se enojó con el pueblo. Yo creo que es un ejemplo bien claro para nosotros para que no hagamos lo mismo. No hagamos lo mismo. No cometamos el mismo error. Tenemos que tener los ojos puestos en Cristo Jesús. Ellos salieron de Egipto y no pusieron sus ojos en la tierra prometida. Poner los ojos en un objetivo es pensar en ese objetivo, pensar en lo que queremos. Y la Biblia es clara en lo que nos ofrece la salvación de nuestra alma, la vida eterna. Pero para alcanzar la vida eterna es necesaria la fe. Es necesario que la fe en ti crezca. ¿Y cómo va a crecer la fe? A través de conocer cada día la palabra de Dios y alimentarte de la palabra. Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No te detengas, hermano, hermana, amigo, amiga, creyente, cristiano, no te detengas. Seguí adelante, alimentate de la palabra del Señor. Agarra tu Biblia, que hace tiempo tal vez no la agarras, abrila y comienza a leer. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de los apóstoles, lee, amigo, lee y alimentate de la palabra del Señor y orá, lee y orá, arrodillate delante del Señor, pedile al Señor con lágrimas, decirle, Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, dame tus fuerzas y vas a ver cómo el poder de Dios te va a ir liberando. Pedir al Señor los dones del Espíritu. Decirle que te dé dones de sanidad. Decirle que te dé dones de hacer milagros. Que te llene, Señor, el corazón. Para que donde está el pecado, ese lugar, al quedar vacío, Dios lo llene con su Santo Espíritu. Dice el verso 47, sálvanos, Jehová, Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. ¿Ves? Acá el salmista dice, obviamente, una profecía del futuro que tiene que ver con el Israel esparcido. Bueno, vamos a orar también por Israel para que el Señor también lo traiga a su propia tierra. Pero esto es un claro ejemplo que nosotros también muchas veces tenemos el corazón esparcido. Esparcido, ¿por qué? Esparcido por la dureza de nuestro corazón. Algo esparcido es totalmente algo contrario a algo unido. A algo que esté unido es algo que está fuerte. Algo que está junto, que está unido, es algo que no se puede quebrantar ni se puede romper. Que tu corazón no esté desunido o que tu corazón no esté totalmente destruido por el pecado, sino que tu corazón esté unido por el poder del Espíritu Santo. Para eso es necesaria la fe que crece por conocer la palabra del Señor. Alimentate de la palabra.
Alimentate de la palabra cada día y vas a ver cómo tu vida va a cambiar totalmente. Amigo, amiga, espero que este salmo, yo te invito a que tú lo leas, por cuestión de tiempo no lo hemos visto, pero sí te lo he contado. Habla totalmente de la vida de Israel, una vida que al salir de Egipto, en vez de llegar en 3 días, demoraron 40 años y muchos jamás alcanzaron la promesa. Pero nosotros no somos de esos, no somos de los que retrocedemos, somos de los que nos alimentamos de la palabra del Señor cada día, sabiendo que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios te bendiga y hasta el próximo salmo.